Muy buenos días, el tema de hoy es lo oculto. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 4, verso 2. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Antes bien, renunciando. Todos los días nosotros debemos renunciar a lo oculto. Hay cosas ocultas dentro de cada uno de nosotros que muchas veces se manifiestan en momentos inoportunos. Inoportunos, ¿qué quiero decir? Momentos cuando nos encontramos con una persona y tenemos una actitud en la cual no es la más adecuada. De pronto hacemos mala cara, malos gestos, malas actitudes. De pronto hablamos cosas incorrectas, decimos cosas incorrectas, hablamos cosas que no convienen en ese momento. Y muchas veces declaramos y confesamos ante otras personas cosas que no debemos. No es el momento, no es el lugar. Pero también hay momentos en los cuales la persona en su lugar secreto hace cosas incorrectas, hace cosas indebidas. De pronto viendo pornografía, viendo cosas incorrectas, viendo imágenes, aún películas que no edifican, no avanzan, y se deleita en esas imágenes, esos pensamientos, en esos deseos, en lo oculto, en lo pecaminoso. Aquí lo dice lo vergonzoso. Dice uno andando con astucia. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces pretendemos estar bien delante de los demás, pero resulta que en el lugar secreto estamos en lo más sucio, lo más inmundo, en lo más oscuro. Estamos en el pecado, estamos en el oprobio, estamos en la anarquía, estamos en la rebelión, estamos en la iniquidad, estamos en la concupiscencia, estamos en el pecado. Por eso es tan importante que usted y yo estemos delante del Señor a diario y le pidamos perdón, aún por los pecados ocultos, aún por deseos pecaminosos, aún por deseos lujuriosos, aún por deseos indeseables, aún porque nuestra mente nos hace malas jugadas. ¿Qué quiere decir malas jugadas? Porque como que hay veces la mente los pensamientos lo quieren llevar a pensamientos de deseo, de lujuria, de inmoralidad sexual. ¿Pero por qué pasa eso? Porque muchas veces hemos alimentado nuestra mente con imágenes, con pensamientos y con deseos. Y entonces llega un momento en que la mente divaga. Y la mente divaga y empieza a transportarse en esos momentos, en esos tiempos de deleite, de lujuria, de inmoralidad sexual, de anarquías y de rebelión y de desobediencia. Pero hoy el Señor nos hace un llamado, porque dice antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Lo oculto y lo vergonzoso es lo que en nuestra conciencia nos lleva muchas veces a actuar, a obrar, a hacer y hablar. Porque nuestra conciencia muchas veces nos hace malas jugadas. ¿Pero por qué? Porque hay veces alimentamos nuestra conciencia con cosas impuras, con pensamientos inapropiados, con deseos pecaminosos, con deseos de vergüenza, de lujuria, de inmoralidad sexual. Y es ahí donde usted y yo cumplimos un papel muy importante, que lo vergonzoso no nos avergüence delante de Dios. Que saquemos a la luz lo vergonzoso y le digamos al Señor, Señor, perdóname, porque muchas veces yo me he deleitado en mis deseos, en mis pasiones, en mis luchas, aún en mis cargas, aún en mis pensamientos, aún en mis pasiones frustradas. Me deleito a veces mirando imágenes o trayendo a mi mente cosas que no me edifican y me llevan a perturbar mis pensamientos y mi propósito y mi llamado. Pidámosle perdón al Señor y digámosle que nos arrepentimos aún de esos pensamientos oscuros, de esos pensamientos de anarquía, de esos pensamientos de rebelión, de esos pensamientos de iniquidad, de esos pensamientos de concupiscencia, porque muchas veces nos llevan a la frustración y al fracaso. Muchas veces nos llevan a la derrota, a mirar que muchas veces como que no avanzamos, no evolucionamos, pero son precisamente esos pensamientos que hemos venido cultivando y hemos venido alimentando a diario. Es como esos pensamientos en los cuales nos llevan a nosotros a desear lo inapropiado. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, renunciamos. Usted y yo debemos renunciar a diario. Si de pronto en el día vino usted un pensamiento de deseo, de frustración, de lucha, de debilidad, aún de pecaminosidad, aún de soberbia, de arrogancia, aún de prepotencia, aún de ira, pidámosle perdón al Señor, porque a diario debemos ir a la cruz, a diario debemos pedirle perdón al Señor por lo vergonzoso. Dice uno andando con astucia, que no sea la astucia, que yo creerme el más santo, yo creerme el mejor, yo soy mejor que X, que Y, con C, que Z persona. No, Jesús nunca se comparó con nadie. Jesús siempre nos demostró que Él vino a cumplir la voluntad del Padre y Él siempre vino a traer transparencia, fidelidad, honestidad, pero sobre todo santidad. Santidad, porque si usted lee los 4 evangelios, Jesús andaba
entre un pueblo rebelde, andaba entre un pueblo pecaminoso, porque él se juntaba no con los de Israel, sino se juntaba con los que no pertenecen al pueblo de Dios. Dice, ni adulterando la palabra de Dios, que muchas veces nosotros tomamos una palabra para justificarnos. La palabra de Dios no es para justificarnos, la palabra de Dios es para limpiarnos y santificarnos, que la palabra de Dios entre y limpie nuestras conciencias de obras muertas, como lo dice la palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Pedirle a otra persona, al líder, al pastor, a otra autoridad, si de pronto hay muchas luchas en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, aún como que la carne quiere doblegarnos, decirle a otra persona, ayúdame a orar por santidad, ayúdame a orar para que el Señor restaure y renueve mi mente, ayúdame a orar para que el Señor libere mi mente aún de cargas, de luchas, de debilidades. No es necesario, si esa persona no es de confianza, no es necesario que usted le comente a profundidad sobre el tema que usted está viviendo, sino que usted le comente que le ayude a orar por santidad, que lo ayude a orar porque usted tenga una mente limpia y pura delante de Dios. Así lo dice aquí el apóstol Pablo, dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hoy nos recomendamos delante de Dios para que sea el Señor limpiando nuestras conciencias de obras muertas, así como lo dice en Romanos 12:2. Ahora bien, que nosotros, nuestras conciencias deben ser renovadas de día a día. Nuestra conciencia debe ser restaurada día a día. Porque dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que muchas veces la carne quiere doblegar el Espíritu, sí, eso es normal a diario que suceda. Pero usted y yo están en perseverar, en que perseveremos a diario para que el Espíritu se vivifique, que pidamos al Señor, toma el control de mi mente, toma el control de mis pensamientos, toma el control de mis ojos porque hay veces se quieren desviar, toma el control de mis oídos porque hay veces se quieren prestar para escuchar cosas incorrectas, toma el control de mi boca porque hay veces se quiere prestar para hablar cosas incorrectas, toma el control, Espíritu Santo. Yo no puedo manejar cada uno de los órganos de mis sentidos, pero yo te los entrego a ti, Señor Jesús, para que tú los tomes y los gobiernes en plenitud. Pidámosle al Señor y verá que el Señor dice que Él nos llevará de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque la palabra de Dios dice en Santiago 1, dice, el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará sin reproche. Pidámosle sabiduría al Señor, dame sabiduría en mis pensamientos, dame sabiduría en lo que yo miro, dame sabiduría en lo que yo oigo, dame sabiduría en lo que yo hablo, dame sabiduría en lo que yo miro, dame sabiduría en lo que yo me estoy alimentando, dame sabiduría en cómo obrar a diario, dame sabiduría, Señor, en entender tu palabra, en comprender tu palabra, en hacer tu palabra y ejecutar tu palabra a diario. Pidámosle al Señor para que en nosotros no haya ninguna condenación, no haya ninguna culpabilidad, sino como lo dice aquí el apóstol Pablo en el libro, en el 2 Corintios 4:2, dice, antes bien renunciamos a lo oculto. Renuncia usted a lo oculto. Si usted tiene algo oculto, pídale al Señor, hoy decido renunciar, pero también apartémonos, no solamente que lo hagamos de palabras, sino de hecho también apartémonos de lo oculto. ¿Qué es lo oculto? De pronto hay una persona que tiene una relación inconversa, de pronto hay una persona que tiene una relación clandestina, o hay una persona que tiene de pronto una relación que no, los demás no la conocen, o hay una persona que tiene pensamientos aún de suicidio, de muerte, aún hay personas que tienen de pronto pensamientos de pornografía, de fornicación, de masturbación, de adulterio, de inmoralidad sexual, de pronto de caer con una persona en pecado. No, pídale perdón al Señor y hable con Él, dígale, Señor, yo decido renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, yo no quiero andar en lo oculto ni en lo vergonzoso. Pido, Señor, que la sangre de Cristo me lave, me limpie y me purifique. Yo decido morir a esos pensamientos, a esos deseos de la carne, y decido vivificar el Espíritu a través de mi vida. Ore y pídale al Señor y le aseguro que el Señor le hará la victoria en todo a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.